y les prometía que íbamos a ir a una entrevista y ya le vamos a dar la bienvenida a Aníbal Fernández. Cintia Ottaviano te saluda. Hola Cintia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Queriendo mayores precisiones de esto que veo que has denunciado en tu carácter de interventor, ¿no?, de yacimientos carboníferos de Río Turbio. ¿Con qué te encontraste, Aníbal, cuando empezaste a ejercer tu función? Nos encontramos con un montón de cosas que tienen que ver casi con un estado anárquico del manejo de una empresa. Nosotros desarmamos la empresa, nos volvimos a armar y empezamos protocolo por protocolo a ordenarla. Una empresa tiene que ser algo muy serio, donde no solamente se piense con una sola cabeza hacia dónde se quiere ir y se busquen los objetivos con claridad, sino que además solamente se clarifique las compras por un solo lugar, solamente se determine los pedidos por un solo lugar, se acuerde y se funcione la relación con los empleados y a través con los empleados por un solo lugar. Todo ese tipo de situaciones que lo fueron. Yo no soy un denunciador, a mí no me llama la atención ese tipo de cosas, para dinámica la política. Pero cuando empezás a encontrar cosas de esta característica, donde el 1, el 2 y el 3, digamos, por la madre de la intervención, se sacan tarjetas de crédito corporativa, un despropósito en una empresa del Estado. Esto puede ser empresas privadas, si la empresa privada lo aprueba, el directorio lo aprueba en gastar su plata de esa manera, que lo hagan cuando se quieran, pero la del Estado no. A mí yo siempre digo que a mí me saquen plata mía, le va a pasar mucho, le van a tener que pelear un rato largo, pero si me saquen la del Estado de alguna institución que yo he presidido, me tendré que hacer una adversaria. Bueno, cuando empezamos a buscar esto y encontrar lo que encontramos de los gastos de las tarjetas, empezamos a pedir los comprobantes y los comprobantes no aparecieron nunca. ¿No? Es un dinero público que desaparece y yo lo tengo en par medio de denunciarlo. Aníbal, te escuchamos un poquito entrecortado, no sé si estás moviéndote o podés mejorar un poquito. Bueno, para mejorar un poquito la comunicación, porque lo que nos estabas contando entonces es que te encontraste con que número 1, número 2, número 3, quienes estaban a cargo... tarjetas de crédito corporativas. Es decir, normalmente la tarjeta de crédito corporativa, tu empleador o el dueño de la empresa te la dan para que vos gastes hasta determinado límite cuando terminas condiciones, pero no una empresa pública. Claro. Bueno, encontramos con esos gastos de cosas de comer de sushi en Osaka o de comprar el mismo día en dos supermercados, uno en Palermo y otro en Pilares, en cosas insensatas que no tienen que ver con el funcionamiento del yacimiento de carboníferos de Río Turbio, y nosotros no tenemos maravillas de denunciarlo porque el día de mañana lo denunciarán contra nosotros, ¿no? Sobre todo está claro, por supuesto, que no se puede hacer uso privado de los recursos públicos, que pareciera que es el caso por los gastos de mercadito, pizzerías, como vos decís, carnicerías, supermercados, pero además esto se daba en una situación en el que estaban llevando, por ejemplo, despidos de hasta 500 personas, que estaban evidentemente tirando atrás yacimientos carboníferos de Río Turbio. Hubo dos etapas. La primera etapa se hicieron esfuerzos denodados para demostrar que la empresa era inviable, y entonces había que desprenderse de esos 500 trabajadores como lo hicieron, cosas incomprensibles, de reducciones y de demostraciones que la empresa estaba en pésimas condiciones para poder tener elementos que le permitieran acceder al proceso preventivo de crisis. Y en algún momento se ve que cuando la primarias abiertas, simultáneas y obligatorias demuestra que los resultados electorales no son buenos. Pero que además tengo entendido que la cúpula respondía a Eduardo Costa, referente de Cambiemos en Santa Cruz, si podemos recuperar la comunicación con Aníbal, le vamos a preguntar. Se habían sacado tarjetas corporativas, esto es muy habitual, como decía Aníbal, en las empresas privadas. Ahora, en las empresas públicas lo que se tiene que hacer es representación, por supuesto, como funcionarios y funcionarias, pero no. Tenemos una tarjeta corporativa para ir al supermercado, para ir a comprar asado, a un mercadito, para ir a comer sushi, para ir a las vinotecas, a restaurantes de la costanera. Decime qué tiene que ver, por favor, con yacimientos carboníferos de Río Turbio. Pero a la vez todo esto ocurría en un momento en el que estaban desmantelando la mina de Río Turbio. Y ahí tenés esta doble cara, ¿no?, que hemos comprobado de Cambiemos,
que por un lado Sí. decían que tenían políticas de austeridad. Ahí te recuperé, Aníbal. Hola, sí, aquí estoy. Ahí te escucho. Bueno, estaba diciendo esto de la doble cara, ¿no? Por un lado decir que había políticas de austeridad y por el otro los funcionarios del nuevo gobierno de Alberto y Cristina Kirchner cuando asumen van viendo que evidentemente en la práctica era lo contrario. Lo que hicimos nosotros fue dar vuelta a esa taba, porque nos mostraron primero que estaban las cosas muy mal y que era inviable, y entonces, en función de esa condición, llamaban un proceso preventivo de crisis que justificara o les permitieran darle rienda suelta a esos 500 despidos que hicieron. Pero después, cuando la elección empieza a demostrar que el resultado electoral va a ser otro, dan vuelta a esa decisión y empiezan a decir que van a ser hiperproductivos, y su condición de hiperproductivos indicaba que necesitaban tomar 417 personas, y eso es lo que hacen el 25 de octubre, 2 días antes de la elección general, sabiendo que el resultado estaba puesto prácticamente. Los asignan desde el 15, con lo cual le regalan 10 días de como si fuese su plata a los 417 trabajadores. El 29 de noviembre, porque era un contrato a plazo fijo o a tiempo fijo, determinan o demuestran que no pasa de planta permanente, facultad que no tiene el interventor. Después de esa fecha, hasta que yo me hice cargo, ascendieron a varios otra vez, una arbitrariedad superlativa. Lo que hice yo cuando llegué es demostrar que, como dice el artículo 17 de la Ley de Procedimientos Administrativos, cuando hay un acto nulo de nulidad absoluta, se deroga con un acto de la misma característica, por lo cual lo que hice fue revocar esa resolución por una resolución mía, y por eso cayeron las 417 delegaciones. Viajé al Turbio, me quise meter entre los trabajadores, una compañera me pidió que me parara en la esquina de escaleras si me podían ver, se los expliqué paso por paso, y yo no le mentí, me mintieron otros, yo no. Fueron al juez federal en primera instancia, les rechazó el amparo porque él decía que debería intervenir y arbitrariedad del Estado y no la había, estaba demostrado todo lo que le habíamos dicho, y cuando fueron a la Cámara de Comodoro Rivadavia nos dijo exactamente lo mismo. No estamos haciendo ninguna cosa que sea arbitraria ni gesto de esta característica. Repito, no somos nuestro grupo, que son porque hace muchos años que trabajamos juntos, andar haciendo denuncias, pero cuando no queda más remedio, no queda más remedio. Y finalmente, entonces, esta presentación que lleva documentación respaldatoria es una denuncia penal que se hace ante el juez federal, salió Ruiz Rodríguez Sorteado, y es contra estos 3 titulares de las tarjetas. Que lo expliquen. ¿Por qué gastaban plata pública en sus usos privados? Bien. ¿No te sorprendió la situación o algo sí, a pesar de toda la información que llegamos teniendo del gobierno anterior? No, es más o menos lo que sucedía en todos casos, porque lo primero que hice yo en cuanto fui designado a los pocos días fue viajar a Turbio. Y esos días que estaba allá te dedicas a escuchar, y había mucha bronca porque el interventor es un hombre del pueblo de Río Turbio, nacido en Río Turbio, y nadie le explica por qué un gesto descomedido y tan agresivo con los que fueron sus amigos, sus compañeros de escuela, los que se cruzan en la esquina de la casa. Nunca nadie entendió por qué la agresión, y mucho menos el tipo de actitudes que poco tienen que ver con esa austeridad que proclamaban, pero que transían. Clarísimo, Aníbal, te mandamos un abrazo, muchas gracias, y me imagino que te llamaron de todos los medios de comunicación concentrados para que lo puedas contar. Sí, no sabes, hacen cola. Muchísimas gracias, gran abrazo. Un beso grande. Ahí escuchabas a Aníbal Fernández, actual interventor de yacimientos carboníferos de Río Turbio, contándonos con qué se encontró, ¿no? Y de qué manera entonces, al comenzar su gestión, fue a dar explicaciones de lo que pasa, pero ahora quienes tienen que explicar son estos funcionarios, desde Omar Saidán, a quienes estaban a cargo, Cintia Roxana de Silva, bueno, quienes formaban esta cúpula que ahora tendrán que enfrentar esta denuncia penal. ¿Por qué? Por tener tarjetas corporativas y usarlas en restaurantes de la Costanera, bibliotecas, pizzerías.